Bienvenidos, señores, a la sesión número uno del curso de Excel Pymes. La sesión número uno del día de hoy es acerca de funciones de Excel. Dentro de las funciones de Excel, nos vamos a enfocar básicamente en las funciones condicionales. Una de las funciones condicionales es la fórmula SI. Es parte del grupo de funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para poder determinar si es falso o verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Cuando nosotros trabajamos básicamente la fórmula de sí, nosotros de alguna u otra manera tenemos que tener algunas condiciones y justamente en este ejercicio vamos a ver cómo es que podemos trabajar. Tenemos aquí una pequeña tabla en donde vamos a aplicar esta pequeña fórmula. Vamos entonces. En el resultado colocamos igual si. Si nos fijamos, tenemos una variación bastante grande de las fórmulas sí. Vamos a usar la primera. Igual sí, y comenzamos con la prueba lógica. Si la celda B, en este caso B3, es mayor o igual a 11, entonces colocaremos un valor de verdadero. Sería en este caso aprobado. Si fuese falso, entonces un valor para falso, desaprobado. La condicional evalúa básicamente una condición y me da dos alternativas, un valor de verdad y un valor de falsedad, que en este caso sería aprobado y desaprobado. Presionamos un Enter y obtenemos el valor de desaprobado. Si nosotros arrastramos simplemente la fórmula, nos daría una evaluación de cada una de las opciones que tenemos aquí. Ahora, ¿por qué se genera automáticamente este valor? Debido a que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una condición y arrastramos de alguna u otra manera nuestra fórmula, el detalle está en que al arrastrar la fórmula, nosotros de alguna u otra manera podemos ver, ¿listo? Que cada una de estas opciones va cambiando. ¿Sí? Cada una de estas opciones va a ir cambiando. Ahora, si yo quiero ver el cambio de cada una de ellas, puedo ir a la pestaña Fórmulas y después Mostrar fórmulas. Y si yo me doy cuenta, aquí, por ejemplo, en cada una de las celdas, el valor B3 que colocamos al inicio está cambiando en 1 para cada una de las filas. Veamos otro ejemplo. En este otro caso, le decimos igual si es número. Evaluamos 3 y le decimos 3 más 2 o si no, none. Evaluemos esta pequeña fórmula. La fórmula es número me permite verificar si una determinada celda, en este caso la celda de 3, es un número. Si se cumple esta condición, entonces a esta misma celda yo le voy a sumar 2. Si se diese la casualidad de que E3 no fuera un número, entonces me haría falso. Y lo que debería imprimir es none, que significa not a number, que no es un número. Para nuestro caso, la celda es D, por lo tanto, no es un número e imprime none. Si yo arrastro la fórmula, nos daremos cuenta que los resultados van a cambiar.
Veamos. Vamos a repasar ahora la función condicional sí, pero, ¿listo? A partir de esta condición vamos a tomar una acción. Por ejemplo, en base al sexo, vamos a determinar, por ejemplo, un descuento. Lo mismo podríamos considerar respecto al número de hijos o si es nombrado o contratado, o si se tiene un sueldo mayor al promedio. En este caso podemos hacer uso de la función sí. En este caso hemos colocado, listo, algunas letras H y M que representan básicamente H cuando es hombre y M si es mujer. Podemos también nosotros utilizar una condicional sí para poder especificar el significado de cada una de estas letras directamente en esta columna. Para eso podemos hacer lo siguiente. Colocamos la fórmula igual sí, la prueba lógica y la celda C3 es igual que H. Recordar aquí, cuando nosotros evaluamos una cadena, dicha cadena tiene que estar entre comillas. Si es verdadero, entonces debería estar imprimiendo hombre. Si fuese falso, mujer. Entonces, si se cumple la celda C3 dice H, imprime hombre. Y si fuese falso, imprime mujer. Arrastramos la fórmula y esta evaluará cada una de las opciones. Veamos ahora cómo podemos hallar el bono 1 y el bono 2. En el caso del bono 1, si el personal es mujer, le asignaremos una bonificación de 100 soles. Quiere decir que solamente se aplicarán 100 soles a aquellas que sean de sexo mujer. Y en la bonificación 2, a las personas que sean mayores de 40 años, pero que tengan hijos, tienen una bonificación de 200. Adicionalmente tenemos una columna de descuento. Las personas nombradas que sean menores de 40 años sin hijos tienen un descuento de 150 soles. El bono 1 va a ser cuando la persona sea mujer. Entonces, si el personal es mujer, tiene una bonificación de 100 soles. Veamos cómo es que podría ser la fórmula. Le decimos igual si evaluamos en este caso la columna del sexo. Si D3 es igual en este caso a mujer, si fuese así, le daríamos 100 soles. Y no fuese el caso, simplemente lo colocamos en blanco. Las dobles comillas representan un valor vacío que nosotros podemos colocar también. Simplemente le damos Enter. Que cumple que, en este caso, Pedro, al ser hombre, no recibe el bono. Arrastro la fórmula y nos damos cuenta que efectivamente solo aquellas que son mujeres reciben el bono 1. En el siguiente caso, para el bono 2, se debe cumplir de que sean mayores de 40 años y que tengan hijos. En este caso, no hay distinción de sexo. Simplemente la edad tendría que ser mayor, en este caso, de 40 años y deberían tener hijos. Lo cual podría llevarnos a la siguiente condición. ¿Cuál? Sí, si la edad de las personas es mayor que 40, entonces
Y aquí vamos a anidar otra condición y le decimos otra vez sí. Si la cantidad de hijos es mayor que 0. Si la cantidad de hijos será mayor que 0, en este caso le damos 200. Si no fuese el caso, simplemente no le damos nada. Tenemos que recordar algo importante aquí. Si se cumple esta condición en el cual la edad es mayor a 40, entonces recién vamos a ejecutar esta segunda condición. Como cumplió que es mayor, entonces pregunto si tengo hijos. Entonces, si tiene hijos, lo cual quiere decir que los hijos sean mayores que 0, le otorgamos 200. Pero si no tiene hijos, entonces en blanco. Aquí al final colocamos un valor de comillas más. ¿Por qué? Se debe cumplir de que si no, la persona, perdón, no tiene más de 40, entonces no se tiene por qué evaluar su cantidad de hijos. Simplemente lo dejamos en blanco. Recordar siempre que la condicional debe tener una prueba lógica, un valor de verdad y un valor de falsedad. Presionamos un Enter, nos fijamos la primera persona pues no cumple con las condiciones. Efectivamente, debido a que la edad es de 33 años. Arrastro la fórmula y me doy cuenta que solamente tenemos 4 personas. Aquí, Juan tiene 50 y un hijo. Carla y Mónica tienen más de 40 y tienen 2 y 3 hijos respectivamente. Y por último, Rosa, que tiene 2 hijos, también recibe el bono. De esa manera nosotros podemos hallar el bono número 2. El siguiente caso sería básicamente para hallar el descuento. Para el descuento debe de cumplirse que la persona debe ser nombrada, debe ser menor de 40 años y no debe tener hijos. Entonces tenemos 3 condiciones. ¿Sí? Tenemos 3 condiciones. Pues vamos a ver qué tal. Primero comenzamos con la condición 1. Me dice que la persona tiene que ser nombrada. Entonces, si la columna G3, si la columna G3 dice nombrado, entonces pasamos a la segunda condición. Si la edad es menor de 40, entonces pasamos a la tercera condición. Si la cantidad de hijos es igual a 0. Si cumple estas 3 condiciones, el descuento sería de 150. Caso contrario, no habría descuento. Recordar aquí, está cumpliendo que este sí tiene su valor de verdad y tiene su valor de falsedad también. Condición, valor verdadero y valor falso. En cambio, este sí solo tiene su prueba lógica, su valor de verdadero, pero le falta el valor de falso. Entonces aquí al final le colocamos comillas, comillas. Finalmente, le colocamos comillas, comillas para cerrar. ¿Por qué colocamos estas 3 comillas al final vacías? Pues se da el caso en que si no se cumple la primera condición, pues no se le da nada. Si no se cumple la segunda, tampoco. Y si no se llega a cumplir la tercera, tampoco se le otorga nada. Presionamos un Enter, arrastramos la fórmula y nos damos cuenta que solamente 2 personas cumplen con esta condición. Como hemos observado en el caso anterior, hemos estado utilizando sentencias anidadas. Las sentencias anidadas permiten colocar un condicional sí dentro de otro. Sin embargo, en esta sección trabajaremos
con una sí, pero combinada con las funciones y la función o. Estas funciones me permiten hacer evaluaciones conjuntas, de tal manera que la función y me devolverá verdadero si todas las condiciones se cumplan. Y la función o me devolverá, en este caso, falso solamente con que una de esas condiciones no se cumpla. Pues veamos. Vamos a trabajar el mismo ejercicio que vimos hace un rato. El primer caso era del bono 1, en el cual si es mujer o es contratado, tiene una bonificación de 100 soles. Veamos en este caso. La condición ha cambiado. Me dice, si es mujer o contratado, entonces va a tener una bonificación de 100 soles. ¿Cómo hacemos eso entonces? Pues es sencillo. Le colocamos igual, sí. Como son dos condiciones y una de esas dos se tiene que cumplir, entonces le digo, o eres mujer o eres contratado. Entonces, como tiene que ser cualquiera de esas dos, yo le coloco aquí la función o. Entonces le pregunto, si el sexo es igual a mujer, punto y coma, o el tipo es igual a nombrado, si se cumple cualquiera de estas dos condiciones, el o me devuelve verdadero. Entonces le otorgo 100 soles. Caso contrario, vacío. La condicional o combinada con el sí me permite prácticamente evaluar las condiciones que yo tengo. El o es verdadero siempre y cuando una de las condiciones que tenga sea verdadera. Si es mujer o es nombrado, recibe 100. Caso contrario, o si no se cumplen las dos, vacío. Arrastramos la fórmula y nos damos cuenta que en este caso es hombre, pero es nombrado. Por eso recibe 100 soles. En este caso es mujer, también recibe 100 soles. Lo mismo podríamos hacer en el caso de que si fuera mujer o si fuese contratado. Contratado. Arrastramos la fórmula y tenemos un resultado diferente. Si es mujer o contratado, 100 soles. En este caso es contratado. Aquí tenemos que es mujer, de este lado es mujer, acá contratado y mujer. Si ustedes se fijan aquí, es mujer y contratado al mismo tiempo. Quiere decir que se cumplen ambas condiciones. El o devuelve verdadero siempre y cuando una sea verdadera. Si las dos son verdaderas, también devuelve verdadero. Vamos al bono 2. En el bono 2 me dice, debe ser mayor de 40 y debe tener hijos. Ojo aquí. En este tipo de condiciones me dice que tiene que ser mayor a 40 y debe tener hijos. ¿Sí? Y debe tener hijos. ¿A qué se refiere con eso? Que nosotros tenemos que hacer que se cumplan ambas condiciones, ¿sí? Tenemos que hacer que se cumplan ambas condiciones. Cuando nosotros queremos que se cumplan dos condiciones al mismo tiempo, lo que nosotros deberíamos hacer es usar la fórmula I. Pero esa fórmula I la voy a colocar dentro de mi condicional sí. Entonces le digo, sí, I.
y le pregunto, si la edad, ¿listo? Si la edad es mayor que 40, punto y coma, los hijos son mayores que cero, si estas dos se cumplen, entonces le daré un bono de 200. Caso contrario, no le doy nada. Entonces, la fórmula de Lie evalúa todas las condiciones. Si todas las condiciones son verdaderas, la función I me devuelve verdadero y por lo tanto muestra 200. Si alguna de estas condiciones fuera falsa, entonces me devolvería vacío. Arrastro y me doy cuenta que solamente hay 4 personas que cumplen con esa condición. Finalmente, el descuento. En el caso del descuento, ¿listo? Vamos a tener básicamente una condición un tanto distinta. Veamos. La condición para descuento me dice, este se aplicará siempre y cuando sea hombre o nombrado. Adicionalmente, ¿listo? Tiene que ser menor de 40 y no debe tener hijos. Bien, pues vamos a ver cómo es que esto funciona. Hay que tener una condición bastante preparada para este tipo de casos, porque dice hombre o nombrado. Quiere decir que vamos a utilizar la fórmula de O. Luego me dice que tiene que tener menor de 40 y no debe tener hijos. Entonces, prácticamente tiene que cumplir 3 condiciones. Y esas 3 condiciones harán que se les aplique prácticamente un descuento de 150. Entonces comenzamos. Coloco igual sí y comienzo. Y dentro de ahí coloco O. Aquí comienzo con las condiciones en la cual me dice si el sexo es igual que hombre, punto y coma, o el tipo es igual nombrado. Recordar, este O me va a devolver verdadero si cumple cualquiera de esos dos, punto y coma. Ahora estamos dentro del I. Dentro del I me dice que la edad debe ser menor que 40 años. Adicionalmente, los hijos deben ser igual que 0. Y aquí terminamos el I. Fíjate que los paréntesis tienen el mismo color de la fórmula que corresponden. Finalmente, si se cumple, le haremos un descuento de 150. Si no se cumple, pues simplemente vacío. De este modo, tenemos la fórmula condicional combinando y no. Arrastramos la fórmula y nos damos cuenta que solamente 2 personas cumplen. Pues aquí, esta es una mujer, tiene 20 años, quiere decir que cumple con que sea menor, es nombrado, listo, y no tiene hijos. Por lo tanto, se descuenta. En este otro caso, es hombre y nombrado al mismo tiempo. Tiene menos de 40 y no tiene hijos. Por lo tanto, también se le descuenta. En este último caso, vamos a trabajar con la función si anidada. Esta función, listo, es básicamente cuando nosotros colocamos una función dentro de otra. Esto aumenta el número de posibles resultados que nosotros podemos probar. Excel soporta hasta 64 funciones anidadas. Veamos la forma de trabajar con un pequeño ejemplo. Tenemos aquí, en este caso, un promedio de los estudiantes y 2 calificaciones.
Aquí tenemos prácticamente algunas tablas que me permiten evaluar de alguna manera la calificación que tiene. Tenemos básicamente las mismas formas de calificación, pero con diferentes tablas. Si la nota es menor que 10, es deficiente, lo cual indica que si las notas están entre 0 y 9, serían deficientes. También, si la nota fuera 0, sería deficiente. Si la nota fuera menor que 14, regular. Entonces las notas deberían estar entre 10 y 13. Si la nota fuera menor a 17, quiere decir que es bueno. Por lo tanto, las notas deberían ser de 14 a 16. Y por último, las notas que quedan, de 17 a 20, sería excelente. Hay que tener algo aquí muy pendiente. Esta sección de la parte superior es la interpretación prácticamente de la fórmula SI. De esta manera tenemos que interpretarla. Esta segunda tabla indica los posibles valores que va a tomar para cada condición. Y esta tercera tabla simplemente evalúa los límites que tenemos para cada una de las condiciones. Pues veamos cómo sería la condición anidada. ¿Sí? Vamos a ver cómo sería la condición anidada en nuestro caso. Primero, ¿listo? Vamos a hacer una pequeña evaluación aquí. ¿Cuál? Sí, y le decimos, ¿no? Si la celda B3 es menor que 10, como indica aquí, entonces debería decir deficiente. ¿Y cómo? Pasemos a la segunda condición. Si esa misma celda es menor que 14, entonces debería decir regular. Le colocamos aquí una condicional sí. Comenzamos, si la celda B3 es menor que 14, entonces debería decir regular. Si esa misma celda es menor que 17, entonces debería decir bueno. Por último, solamente podríamos colocar excelente. Como son tres condicionales, simplemente cerramos paréntesis. ¿Por qué colocamos el excelente al final? Porque si es menor que 17, es bueno. Todos los otros valores van a ser excelente. Por lo tanto, yo ya no necesito colocar otra condición. Simplemente necesito colocar el valor que va a obtener con todas las otras condiciones que tengo. De aquí yo puedo tener este resultado. En nuestro caso hemos utilizado el operador lógico menor. En vez de escribir el texto, podríamos hacer una referencia a la celda también. En vez de colocar regular, por ejemplo, hacemos referencia a la celda que diga regular. Esto nos da una determinada ventaja. Si queremos cambiar los textos, se cambiarían automáticamente en las notas. Una variante de la función sí es la función buscar v, pero en este caso los rangos serían un tanto distintos. También podríamos utilizar, como les digo, la función buscar v. Para poder aplicarla, podemos hacer lo siguiente. Igual, buscar v, le decimos, si la celda B3, ¿listo? O bueno, vamos a buscar la celda B3. ¿Dónde la buscamos? Dentro de nuestra, por decirlo así, selección que se encuentra aquí al final. La buscamos aquí. ¿Listo? Los colocamos como valores fijos. 2 indica la columna que yo quiero obtener. Y por último, le colocamos, en este caso, verdadero. Es la coincidencia. Le damos
Enter. Y aquí tenemos también los valores. La pregunta está aquí. ¿Por qué le colocamos verdadero? Cuando nosotros le colocamos verdadero, lo que hace es buscar coincidencias cercanas. ¿Listo? Coincidencias cercanas. Bien. En este caso, ¿listo? Arroja deficiente. ¿Por qué? Porque deficiente está, ¿listo? Entre 0 y todos los valores antes de llegar al 10. Porque si llegase al 10, evaluaría regular. Entonces, como el 9 se acerca más al 0, por eso arroja deficiente. En el caso de regular, el 13 se acerca más al 10, sin llegar al 14. Por lo tanto, arroja regular. Lo mismo que el bueno. En el caso del bueno, el 15 se acerca más al 14 y no llega al 17. Y en el excelente, obviamente, se acerca más al 17 sin ser otro valor adicional. Entonces, de esta manera, nosotros podemos utilizar la fórmula condicional anidada y también podemos usar la fórmula buscar V.